Y aquí tengo dos definiciones. Miren, una de ellas dice que la autoestima es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, lo que yo pienso, cómo yo me aprecio, qué es lo que considero de mí. Y esta otra definición, que es mucho más completa y que me gustó muchísimo, y por eso quiero compartirla con ustedes, dice que la autoestima es la valoración, es la percepción o el juicio que yo hago, ya sea positivo o negativo, ¿no es cierto?, de mí misma en función a la evaluación de qué, de mis pensamientos, de mis sentimientos y de las experiencias que yo he vivido. No solamente entonces es si aprecio o considero, sino es el valor, es la percepción. A veces tenemos problemas de percepción. ¿Se han dado cuenta que nosotros miramos, por ejemplo, una imagen y alguien la ve de una manera y el otro la ve de otra manera distinta? Y esto es, ¿no es cierto?, también lo que tiene relación con nuestra autoestima, cómo nos estamos percibiendo. Hace un tiempo me tocó entrevistar a una jovencita y me decía, tía, yo creo que mi autoestima es baja, pero mis amigos siempre me dicen tantas cosas de mí y yo no me doy cuenta, porque ella percibe su experiencia, sus pensamientos y sus sentimientos de una manera distinta. Ahora, también tenemos un juicio sobre nosotros, ¿no es cierto? Y bien dice esta definición que puede ser positivo o negativo. Y esto hace que nuestra autoestima pueda ser sana, saludable, elevada, o que yo tenga una baja autoestima o una autoestima dañada. Yo no puedo decir yo no tengo autoestima, porque no es algo que tienes o no tienes, es algo que es parte de nosotros, solamente que podemos tener una autoestima elevada o una autoestima baja. Por eso que es importante que nosotros construyamos para poder tener una autoestima saludable, una autoestima alta, ¿verdad? Y miren este párrafo que tengo aquí. Dice, no es solamente la autoestima quererse uno mismo, sino que implica todos los sentimientos, todas mis emociones, todo lo que yo siento, las opiniones que yo pueda tener, ¿no es cierto?, las sensaciones y las actitudes respecto a nosotros mismos y que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Por eso que es tan importante que ahora que nosotros somos adultos podamos reconstruir quizá si es que nuestra autoestima se ha ido deteriorando, se ha ido dañando y aprender también cómo podemos desarrollar una autoestima saludable en nuestros hijos para que ellos desarrollen, ¿no es cierto?, de manera más parejita su autoestima. Ahora, es posible que nuestra autoestima tenga altibajos. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente tengo momentos en los que mi autoestima está por ahí arriba, ¿no es cierto? Pero de repente tengo momentos en los que mi autoestima pareciera que está un poco decaída, un poco baja. Y puede ser justamente porque la experiencia en ese momento hace que mis sentimientos, opiniones, sensaciones y actitudes respecto de mí misma me estén afectando y estén haciendo que disminuya mi autoestima. A ver, vamos a ver entonces tres aspectos. Hay muchos aspectos que afectan la autoestima, pero me voy a centrar en estos tres, tratando de abarcar la mayor cantidad de ellos. En primer lugar, la educación. La educación es fundamental al momento de hablar de autoestima, no por la educación, no es cierto, solamente formal y académica, sino también por la educación en lo que es la semántica. Yo no sé si te ha pasado que en ocasiones tú dices algo y la otra persona lo entiende de una manera distinta porque el significado de la palabra es distinta para esa persona. Y esto, aunque lo querramos o no, tiene que ver con nuestra autoestima. Y la semántica no se lleva en relación o no genera problemas solamente en cuanto a un lugar, a un idioma, ¿no es cierto?, u otro idioma, sino también en el contexto, ¿no es cierto?, del español en los diferentes países. Nosotros en este momento somos de distintos países y hay una palabra que puede significar cosas distintas en los diferentes países.
Por ejemplo, ¿no es cierto? Hay palabras que nos pueden mencionar que alguien es superior a otra y esa misma palabra puede indicar que alguien es inferior. Y uno dice, ¿cómo? Sí, porque la semántica, el significado que se le da a la palabra es distinta de acuerdo a lo cultural, de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo se van utilizando las palabras. Si bien las palabras tienen un significado que la Real Academia avala, ¿no es cierto?, también culturalmente se presentan deformaciones a veces en el significado de las palabras. Por lo tanto, la educación en cuanto a cómo yo entiendo las palabras, a cómo yo percibo realmente lo que se me está diciendo, lo que yo estoy aprendiendo, es importante. Y también la formación académica. Se espera, ¿no es cierto? O generalmente se presenta que si una persona tiene mayor estudio, su autoestima está más elevada. Y por el contrario, cuando una persona ve que no ha logrado, ¿no es cierto?, en los estudios, que no ha terminado la básica, no ha terminado la secundaria, o personas que no logran adquirir estudios superiores, ¿no es cierto?, genera en ellos una baja autoestima, pero esto es algo manejable y es algo que nosotros tenemos que dejar de lado al momento de hablar, ¿no es cierto?, de mi propia autoestima. Estas son cosas que afectan y que lo pueden hacer de manera negativa, ¿ok? Ahora, las experiencias son un segundo aspecto que afecta la autoestima. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida yo puedo tener éxitos y puedo tener fracasos. Ahora, esos éxitos lógicamente a mí me hacen sentir bien, me hacen sentir importante, me hacen sentir capaz. Pero ¿qué pasa cuando yo fracaso en algo? ¿Cómo me siento? Me siento frustrada, siento que no puedo hacer las cosas, siento que no soy capaz. Por lo tanto, eso también afecta a mi autoestima, ya sea para elevarla con el éxito o para destruirla o minimizarla con los fracasos. Por eso es importante cómo yo manejo los fracasos. Y recordarán ustedes, ¿no es cierto?, cuando Tomás Alva Edison realizó el experimento para la luz, para la ampolleta, ¿no es cierto? Él no logró el éxito a la primera. Él tuvo alrededor de 1000 fracasos, pero él no lo vio como un fracaso. Cuando su ayudante le dijo, pero si ya lo hemos intentado tanto, y él dijo, sí, he descubierto 1000 formas en las que sé cómo no funciona, pero no verlo como un fracaso, como que he fallado, como que no logro obtener el éxito porque no soy capaz, sino ver como que sí, esto no funcionó, pero eso no significa que yo no sea capaz, significa que estaba equivocado de la manera en la que lo estaba haciendo. Y es importante que veamos el fracaso así. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo y seguir avanzando y que eso sea un impulso, una motivación a continuar en búsqueda del éxito. Porque si yo me quedo en el fracaso, me voy a sentir un fracasado, valga la redundancia, y por lo tanto me voy a sentir desmotivado. Y la próxima vez que necesite generar esfuerzo para lograr un éxito, me va a costar muchísimo. Y a veces dependo del refuerzo que me hagan los demás. No, tú puedes, dale, tú eres buena. Pero si yo soy consciente de mis errores que me pueden llevar al éxito como una motivación, ahí hablamos de algo que puede ayudarnos a nosotros a mantener nuestra autoestima saludable. Y tercero, es un aspecto que se presenta muchísimo y que a veces nosotros como padres, a veces los maestros, a veces en el mismo trabajo, ¿no es cierto?, tendemos a actuar de esta manera, a hacer comparaciones. Las comparaciones muchas veces parten de nosotros hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia los alumnos, en el caso de los docentes. ¿Y cuánto puede dañar la comparación? Por lo tanto, no te compares. No, tú eres una persona única. Lógicamente hay otras personas quizá que viven la paternidad, ¿no es cierto?, o la maternidad, pero ellos la viven de una manera distinta. Entonces no sientas que ella es mejor madre o mejor padre que tú, o que sus hijos, ¿no es cierto?, son mejores que los tuyos, porque esas comparaciones
afectan tu autoestima y hacen que empiece a disminuir. Cuando tú te comparas profesionalmente, también a veces, no es que él tiene, no es que él tiene más. No, tú tienes que estar seguro, segura de quién eres y las habilidades. Las habilidades no las puedes comparar. Hay personas que son muy habilosas con las manos. Yo tengo 2 manos izquierdas, pero yo no, entonces no me comparo con alguien que tenga habilidad en las manos, porque lógicamente voy a salir perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que yo pueda compararme quizá conmigo misma, cómo era antes y cómo puedo ser ahora, cómo soy ahora y cómo puedo llegar a ser. Una comparación conmigo, no con otras personas, porque cuando yo me comparo con otros, afecto de manera negativa mi autoestima. Y lo mismo con otro tipo de habilidades. Hay mujeres que son excelentes para la cocina. Y les cuento que hace poquito, ¿no es cierto?, estamos comprando alimentos de un varón. Él cocina exquisito, pero no todos lo hacen, no todos cocinan. Otros tienen a lo mejor habilidades en la música, ¿sí? Entonces, es importante que no te compares en ninguno de los ámbitos de tu vida porque eso va a afectar. ¿Y qué es lo que debo considerar al momento de ver mi autoestima, de verme yo, de ver cuánto me valoro, cuál es la percepción que yo tengo y cuál es el juicio que voy a hacer? Tengo que ser realista. Y eso no significa que pueda ser positivo o negativo, significa que yo voy a ser realista al analizarme como soy. Voy a analizar mis fortalezas, en qué soy bueno, en qué me destaco, qué es lo que me hace fuerte, mis debilidades. ¿Por qué no? ¿Es real? ¿Cuáles son las debilidades que yo tengo? ¿Cuáles son las cualidades que tengo yo como persona? ¿Cuáles son los defectos y cuáles son las virtudes? Por lo tanto, necesito conocerme. ¿Realmente te conoces? ¿Realmente conoces cómo eres para poder ser realista? Porque necesitamos a veces, ¿no es cierto?, reconocer que tenemos debilidades, que tenemos defectos. Recuerdo en una oportunidad que leí en un libro, ¿no es cierto?, que la mamá no reconocía ningún error, ninguno, y era impresionante, ¿no es cierto?, como los hijos le hacían notar, no, eso no fue así, y siempre le echaban la culpa a otra persona. Y saben que en una oportunidad ella se chocó con un vehículo y ella dijo, no fue mi error, no fue mi error. Y ella se mantenía en su posición porque ella estaba ahí en lo cierto. Hasta que con las cámaras de la municipalidad se logró ver que realmente ella había cometido un error. Entonces, es difícil aceptar nuestras debilidades y nuestros defectos, pero si lo hacemos de una manera negativa, cuando yo acepto mis debilidades, cuando yo acepto mis defectos y soy realista, entonces eso me sirve para poder hacer lo que viene a continuación, cambiar lo que se puede, ¿no es cierto? ¿Será que yo voy a poder cambiar si es que soy chatita, si es que soy bajita? Es algo que yo no voy a poder cambiar. Quizás si yo estoy en sobrepeso, me puedo poner una meta para bajar de peso 2 kilos mensual, ¿sí? O voy a una nutricionista o voy a un gimnasio y me preocupo de cumplir una meta. ¿Cuánto necesito bajar de peso? ¿Cuánto debería estar mi peso? Eso sí lo puedo cambiar. Pero si yo soy bajita o si soy morenita, me va a afectar si es que yo no me acepto como soy. ¿Recuerdan ustedes un personaje muy público a nivel mundial, Michael Jackson? ¿Sí? Cuando nuestros hijos escuchan hablar de Michael Jackson, ven a una persona de color blanco, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros que vimos crecer a Michael Jackson, sabemos que él era de un color negro, que su pelito era churquito, era puro rulito con todas las características de un hombre de raza negra. Y eso no lo hacía inferior, pero él quiso cambiar algo que no era necesario cambiar, invirtió mucho dinero, dañó, ¿no es cierto?, a su familia porque estaba negando su origen. Entonces, vemos nosotros que hay cosas con las que nosotros tenemos que aprender a ser felices y que tenemos que aceptar como algo bueno.
Me dio mucho gusto escuchar hace poco tiempo a mi hija decirme que ahora se siente feliz de ser chiquitita, porque por mucho tiempo ella sufrió de sentirse y saber que era más pequeña que el resto de sus pares. Pero ahora aprendió a disfrutarlo y realmente su vida ha cambiado respecto de eso. Entonces, qué importante es ser conscientes de lo que yo puedo cambiar, establecer metas para aquellas cosas que yo necesito cambiar, ¿no es cierto? Y lo que no se puede cambiar, pues vamos adelante porque eso me hace único y me hace especial. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona con autoestima saludable? Uno, defiende sus ideas. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está diciendo es lo que cree, es la idea que tiene, ¿verdad? Defiende sus ideas, confía en sus capacidades, sabe que cuando va a cocinar lo va a hacer bien porque tiene la capacidad de hacerlo, sabe que puede cumplir con una cantidad de trabajos en el día porque sabe que tiene la capacidad de hacerlo, confía en lo que es capaz de hacer. No se deja manipular. Y aquí las mamás es a veces donde nuestros hijos nos manipulan bastante. No nos dejemos manipular, ¿no es cierto? Es importante, es parte de una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque yo valoro qué es lo que soy. Yo tengo una percepción adecuada de mí y tengo un juicio de mí positivo, ¿no es cierto? Entonces yo sé que estoy en lo correcto. Cuando yo, frente a estas situaciones que estamos conversando, estas características, he sido realista y he visto mis defectos, mis debilidades, mis fortalezas, ¿no es cierto? Mis cualidades, yo voy a poder ser objetiva y voy a poder darme cuenta que estas características me van a ayudar, ¿no es cierto?, a desarrollar esta autoestima saludable. El problema está en que si tu defecto es no reconocer que estás equivocado, por ejemplo, porque tú puedes defender tu idea, pero si tú te das cuenta que tu idea está equivocada, tú puedes reconocer y puedes cambiar, puedes argumentar, puedes analizar, puedes estudiar, ¿no es cierto? Y eso no significa que tú eres una persona de baja autoestima o que eres una persona inferior al otro porque piensas ahora de una manera distinta. No, tú tienes que defender tu idea, no lo que el otro te dijo, no lo que el otro te planteó. Si tú ves que una idea es buena, analízala, hazla tuya y defiéndela, ¿sí? Ahora, no necesitas competir. Una característica de una persona de autoestima saludable no necesita competir. Tiene criterio propio y el criterio propio lo formamos de la experiencia, de la lectura, del aprendizaje, ¿no es cierto? Y disfruta consigo mismo. Te pregunto, ¿disfrutas de estar contigo? ¿Saben? A veces uno dice, no me soporto ni yo. Cuando las mujeres a veces estamos en algunos periodos del mes, ¿no es cierto? Quizá nos volvemos un poco intolerantes y ni siquiera nosotros nos soportamos porque nos volvemos bien especiales de carácter. Qué importante es que podamos disfrutar con nosotros. A veces no nos damos tiempo para estar con nosotros. A veces estamos tan ocupadas haciendo tantas cosas y cuando uno a veces está solo se siente incómodo y dice, ay no, ¿y ahora qué voy a hacer si estoy sola? Busco compañía. ¿Por qué? Porque no he aprendido a disfrutar de mí, no he aprendido a disfrutar de estar conmigo y es algo también que es necesario que nosotros hagamos. Me gustó muchísimo esta imagen, ¿no es cierto?, al momento de hablar, por ejemplo, a los niños acerca de autoestima, pero creo que también nosotros tenemos alma de niño y podemos utilizar estas características al momento de hablar de autoestima. Autoestima es conocerme, ¿qué es lo que habíamos hablado anteriormente? Yo necesito conocerme, yo necesito aceptarme así como soy. Si tengo ese lunar que no me gusta, me tengo que aceptar porque ese lunar es especial, a lo mejor es parte de mi familia. Yo les cuento que tengo un lunar, ya no me acuerdo en qué lado de mi cara está, creo que está aquí. Y este lunar por mucho tiempo me incomodó tanto, hasta que mi mamá se tomó el tiempo de mostrarme imágenes, fotografías, ¿no es cierto?, de que este lunar también lo tenía mi abuelita. Así que ahora este lunar para mí tiene una significación especial. Sin embargo, quiero contarte en alguna ocasión, ¿no es cierto?, que me ha tocado ver personas que tienen alguna característica física
¿no es cierto?, que afecta demasiado su autoestima. Si tu situación es similar a esto que yo te estoy contando, yo te aconsejo que tú busques a un especialista, que tú hables con un psicólogo, porque es importante que tú te aceptes. Y si después de buscar un psicólogo, de buscar estrategias, tú te das cuenta que realmente es algo que te está superando y que, por ejemplo, puedes recurrir a algo que te ayude a mejorar esa condición física que tú tienes y que te está perjudicando mucho la autoestima, evalúalo, considéralo y no lo descartes, porque a lo mejor simplemente una cirugía pequeña puede ayudarte a mejorar el autoestima, siempre y cuando hayas agotado todos los recursos anteriores para poder aceptarte, porque creo que el aceptarte así como eres, como naciste, como el Señor te hizo, aunque hayan cosas que no te gusten en ti, es importante para desarrollar una autoestima. Necesitamos aceptarnos y por ende necesitamos querernos. Yo quiero cuando acepto. Cuando yo tengo un problema con mi vecina, no la quiero la vecina, ¿no es cierto? No la acepto, no acepto como es. A veces necesito conocer a esa vecina para realmente saber cómo es. A veces necesito aceptarla, ¿no es cierto? Así como es, para empezar a quererla. Y es lo mismo conmigo. Si yo me conozco y me acepto, me voy a poder querer. Y entonces, si me quiero, me voy a cuidar. Voy a cuidar no solamente de no enfermarme, sino voy a cuidarme de estar bien presentable, me voy a cuidar de alimentarme bien, me voy a cuidar de las amistades que me rodean, voy a cuidar de elegir al esposo, a la esposa perfecta, voy a cuidar, ¿no es cierto?, lo que escucho, me voy a cuidar, como cuido a lo mejor mi celular para que no se me caiga porque me costó caro, ¿no es cierto? Y le compro una carcasa para poder cuidar. Lo mismo, yo puedo cuidarme y valorarme, darme el valor que yo tengo. Cada una de las cualidades que tú tienes te dan valor. Cada una de las debilidades que tú has superado aumentan ese valor. Y rescatar lo mejor de mí, siempre. Ahora, ¿qué puedo hacer? Con todo esto que te dije, ¿qué puedo hacer? Primero, te sugiero que hagas un listado de fortalezas. Siempre partamos con lo positivo, las fortalezas. Si tienes 5, si tienes 10, considera las cualidades, considera tus habilidades, considera los éxitos, todo lo que te hace fuerte, toda la fortaleza que tú tienes, ¿sí? Haz ese listado de fortalezas. Es importante que tú lo hagas. De alguna u otra manera, yo me imagino que a veces tu entorno te manifiesta tus debilidades, ¿no? A veces el esposo, la esposa tendemos a hacer eso, nuestros hijos nos refriegan nuestros errores a veces, las mamás, ¿verdad? Que es que te equivocaste, es que esto no se hace así. Entonces vamos a tener un listado de debilidades también, con las cuales necesitamos, ¿no es cierto?, primero reconocer, y después necesitamos establecer metas para poder cambiar. Entonces, cuando tú tengas tu listado de fortalezas, te invito a hacer un listado de tus debilidades y tus defectos y a establecer metas para poder cambiar aquellos defectos que se pueden cambiar. Recuerda que lo que no se puede cambiar, lo debes aceptar y quererte así como eres. Cuando tú te aceptas, es más fácil que el resto también te acepte. Es importante también que te hagas un sorteo de regalos. ¿Has hecho eso alguna vez? Sí. Mira, yo te sugiero, por ejemplo, que pongas en un papelito un masaje de relajación. De hecho, vengo de uno y fue espectacular.
Te recomiendo, por ejemplo, que pongas ver una película del estilo que te gusta. A mi esposo le encantan las películas de acción, a mí me gustan las películas con valores, ¿no es cierto? Las películas que son más románticas también, entonces coloca ahí. Coloca ahí también, no sé, si es que te gusta, por ejemplo, tomarte un heladito, salir a tomar un heladito, a lo mejor un perfume o una colonia que estabas buscando, ¿no es cierto? También puedes anotarla ahí. O tal vez se me ocurre dormir hasta más tardecito, ¿no es cierto? Entonces tú pones todos esos papelitos dentro de una cajita o una bolsita y te sorteas un regalo. Y trata de darte un regalito una vez a la semana. A lo mejor no necesitas que alguien te dé una flor, tú también te la puedes comprar, ¿no es cierto? Y eso puede hacer sentirte mejor y empiezas así a construir tu autoestima. Cuando yo desarrollo mi autoestima en función a lo que hacen los demás, a lo que dicen los demás, a cómo me tratan los demás, corro el riesgo de hundirme o de exaltarme demasiado y que mi ego se vaya ahí arriba, ¿no es cierto? Entonces, es importante que yo desarrolle una como lo dice la palabra, una autoestima en función a cómo yo me valoro, a cómo yo me percibo y cuál es mi juicio respecto de mí misma. Eso es muy importante. Y conversa con el espejo. Esa es mi tercera recomendación. ¿Has conversado con el espejo? Sí, porque cuando tú conversas con el espejo, ¿con quién estás hablando? Contigo misma, ¿verdad? Contigo mismo. Y a veces necesitamos hacer eso. Esto lo aprendí de mi hija. Mi hija cuando era pequeña me decía, yo quiero hablar con mi espejo porque mi espejo me entiende, me escucha, no me interrumpe, ¿no es cierto? Y siempre me tiene una cara sonriente si es que hay algo. Así que conversa con el espejo porque así podrás conversar contigo y eso te va a ayudar a fortalecerte, a recuperarte, te va a ayudar, ¿no es cierto?, a ir avanzando, a ir analizando tu vida. Y para esto necesitas dedicar un tiempo. Yo te sugiero que terminado este taller puedas separar un tiempo para poder hacerlo. Quizás si tienes que al terminar esto darle 11 a la familia, la comida, no sé, esta noche antes de acostarte o esta semana, tal día voy a separar media hora de mi tiempo para poder trabajar y construir en mi autoestima. Es importante que yo lo pueda hacer. Ahora, yo les decía que necesitamos, ¿no es cierto?, desarrollar autoestima saludable en nuestros hijos. Ahora, si tú no tienes hijos, a lo mejor tienes nietos, y si no, a lo mejor tienes sobrinos, tienes vecinos pequeñitos, ¿no es cierto? Y puedes hacerlo también con personas de tu entorno, o puedes decirte estas frases en el espejo, a ti misma. Mire, frases reafirmadoras de la autoestima. Te amo por ser quien eres. No porque hiciste algo, o no porque hiciste bien la tarea, o no porque llegaste con un 7. No, te amo porque eres tú. Confío en ti. Tú puedes. Qué importante es que alguien te diga que confía en ti. Hace algún tiempo escuché la historia de un hombre que durante muchos años había sido ladrón. Muchos años. Y él se convirtió en una iglesia. Y lo nombraron diácono de esa iglesia, de las personas que trabajan para servir en la iglesia. Y una de las funciones que él tenía era recoger las ofrendas. Entonces, cuando a él le tocó por primera vez, hubo una reunión de líderes, ¿no es cierto?, para ver si es que lo asignaban o no para esa función o si mejor esperaban un poquito más. Y uno de los líderes dijo, yo confío en él. ¿Saben ustedes que cuando recogieron las ofrendas, él también las recogió y él las entregó? Pero cuando él entregó las ofrendas, habló con este líder que dijo que confiaba en él y le dijo, ¿sabe? Cuando yo escuché, porque yo estaba escuchando, cuando yo escuché que usted dijo que confiaba en mí, yo no fui capaz de robarme las ofrendas, aunque en un momento se pasó por mi mente. Cuando nosotros confiamos en nuestros hijos y le enseñamos que ellos pueden, estamos reafirmando lo que ellos son capaces de hacer.
Siguiente, dice, me encanta pasar el tiempo contigo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto saturadas por nuestros hijos y hemos dicho, ya ándate de acá, no te quiero ver? Estamos dañando la autoestima de nuestros hijos. Necesitamos demostrarles que nos encanta pasar tiempo con ellos. Así que busca actividades en las que pases tiempo con ellos y que realmente te encante, porque si le vas a mentir, tampoco es algo bueno, ¿no es cierto? Eres único y lo es, así como lo eres tú, ellos también son únicos. Miren, excelente progreso, gran trabajo. Quizá no fue una excelente nota. Quizá las galletas no le salieron perfectas. Quizá la cama no está hecha como de hotel, pero es un excelente progreso. Es un gran trabajo el que realizó, porque lo hizo con esfuerzo y eso va marcando en la vida de nuestros hijos. Eres genial, cada día me sorprendes, qué lindo. Otra, te has esforzado mucho y tú vales mucho. Estas son algunas de las frases. Tú puedes buscar otras, puedes crear otras. Tú conoces a tu entorno, conoces a tus seres queridos que están ahí contigo. Tú sabes cuáles son las frases que pueden reafirmar su autoestima. Y si te has dado cuenta y a lo largo del día no has utilizado ni una frase, te sugiero que antes de que tus hijos se duerman, vayas a su habitación y les digas, aunque sea una frase, que destaques lo que más te gustó de ellos ese día, porque eso hará una diferencia en cada uno de ellos. Es muy importante. Y mira, quiero dejarte estos 3 versículos que me parecen cómo el Señor, cómo Dios nos valora a nosotros como personas. Y miren lo que dice Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, y pon ahí tu nombre. Hace tiempo le dijo el Señor a Marce, a Isabel, a Humberto, a Fanny, a Génesis, a Jenny, a Daisy, a todas ustedes. Yo te he amado, hijo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Qué lindo es sentirse amados cuando nosotros hemos sido rechazados o abandonados. Son posibles factores para disminuir nuestra autoestima. Si esa es tu situación, recuerda cuánto te ama Dios y Él nunca te va a abandonar. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Por lo tanto, si somos hijos del Padre Celestial, del Rey del Universo, somos herederos de ese universo, de ese reinado también. Y miren lo que dice este versículo ahí en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es difícil que esto ocurra, es difícil que una madre se olvide de su hijo. Quizá nosotros podemos ver situaciones, ¿no es cierto? Aquí en mi experiencia he visto de adopción, ¿no es cierto? En la que una madre tuvo que dar en adopción a su hijo, pero eso no significa que se olvidó. Eso no significa que no dejó nunca más o dejó de pensar en él, ¿no es cierto? Pero aún así, aunque se olvidara la mujer del niño que dio a luz, dice, aunque olvide ella, yo, dice Dios, nunca me olvidaré de ti. Estas son razones para que tú reconozcas el valor que tienes como persona, el valor que tienes como hombre, el valor que tienes como mujer. Y bueno, te dejo aquí esta imagen de Jesús, ¿no es cierto? Y te invito a que sonrías porque Jesús ve en ti tus debilidades, tus fortalezas, tus sufrimientos, tus alegrías. Y Él te ama. Él te ama sin importar cómo tú seas. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.